El tema de cuál es el mejor boss de toda la galería de From Software es una cuestión muy debatida entre todos los fanáticos de la saga Soulsborne. Mientras hay quienes consideran meramente el aspecto mecánico de cada boss y el desafío que proporciona al jugador, hay quienes simplemente se limitan a elegir un boss por juego y no pueden a competir a los distintos títulos, tomando en cuenta las limitaciones técnicas que los separan. Yo, en lo personal, sí creo que se puede poner a competir a los distintos bosses, porque mientras que es cierto que hay algunos que están en desventaja debido a las limitaciones técnicas, o hay otros que se juegan de una manera completamente diferente, como los bosses de Sekiro, hay algo que une a todos los bosses y los pone en un terreno de juego igualado: el aspecto narrativo de cada jefe, que también logra contar algo la pelea mientras la estoy jugando. En uno de mis videos anteriores hablé acerca de un boss que se gana un puesto como una de mis peleas favoritas en Elden Ring gracias a su perfecta sinergia gameplay narrativa, Godric, pero hoy me gustaría hablar del personaje que lleva esto a su máxima expresión. Lo primero que encontramos al llegar a la batalla contra Ludwig es una sala mayormente vacía. Podemos ver lo que parece ser el inicio del río de sangre que cubre la mayor parte de la zona que recorrimos para llegar hasta aquí. En las orillas de la arena, remojados en el río sangriento, hay montañas de cadáveres apilados. Con esto ya debería ser suficiente para comunicar que un horror inimaginable habita la cámara. Es ahí cuando uno de los cadáveres comienza a hablar, pide piedad y advierte al jugador sobre la bestia que se aproxima. Mientras el cadáver hace su advertencia, de entre las sombras emerge Ludwig, el maldito, una enorme bestia que mezcla la apariencia de un caballo con la de un hombre. El diseño de Ludwig sobresale como una de las bestias más aterradoras de todo Bloodborne. Absolutamente deforme, con extremidades extras que sobresalen de su cuerpo equino, con brazos alargados, acompañados de enormes garras. De su cuello sobresale una extraña segunda cabeza, que parece más bien ser un cuello cercenado, con una boca recubierta de molares en su interior. Finalmente una cara deforme, con una dentadura completamente desalineada, que se tuerce en una sonrisa perversa. La bestia lanza un chirrido ensordecedor, lleno de rabia, acompañado de una risa siniestra, extrañamente humana, que poco a poco domina la sala, y así da inicio a la pelea. Esta increíble introducción solo refuerza la imagen de Ludwig como una de las bestias más salvajes a las que nos hemos enfrentado. De alguna manera sabemos que es el depredador apex de entre las bestias, una bestia con la capacidad de cazar cualquier otra bestia, la más salvaje de todas. Cuando intenta atacarnos lo hace con ataques frenéticos, llenos de ira homicida, totalmente instintivos y animales, incluso llegando a lanzar una especie de saliva que nos imposibilitará movernos o saltando lo suficientemente alto para salir de nuestro campo de visión y emergiendo de nuevo de entre las sombras para un ataque sorpresa. Durante toda esta fase la música que tenemos de fondo es parecida a un coro de iglesia, uno retorcido y siniestro, que mantiene al jugador en tensión. Cuando logramos bajar la mitad de la barra de vida de Ludwig, la bestia caerá, ahora cobrando el aspecto de un animal herido y cansado. Este es el punto en el que esperamos que Ludwig siga el patrón del resto de los bosses del juego, entregándose totalmente a la sangre y al salvajismo y levantándose como una bestia embravecida. Algo parecido a lo que pasa con el padre Gascoigne, pero algo interesante toma lugar. De repente se enfatiza el aspecto más humano de Ludwig. Su rostro se relaja un poco y la cámara se centra en la mitad más humana. Su mirada, antes perdida y apagada, cobra vida, ahora denota pensamiento. Entonces comienza a hablar. No le habla al jugador, sino a su espada. Una espada que pudimos observar durante apenas unos segundos durante la primera cinemática.
Ahora la espada emite un extravagante brillo azul. Ludwig se refiere a la espada como su guía, su luz de luna. Ludwig parece volver a ser completamente humano, al menos en su mente, y se prepara para seguir la pelea. Ahora sus ataques dejan de ser salvajes y se vuelven coordinados e incluso predecibles, pero muchos más letales, haciendo más daño por cada golpe. El nombre del boss cambia, ya no es Ludwig el maldito, ahora es Ludwig, la espada bendita. La música incrementa su velocidad, pero la tensión disminuye y es parecida más a un vals, y los cánticos dejan de ser siniestros, ahora siendo algo más parecido a una ópera, llegando a ser incluso bellos. Lo que podemos intuir de esta segunda fase es que de alguna manera, al ver su forma bestial vencida y al encontrarse con un objeto que claramente tiene una conexión con su pasado, quien quiera que fuera Ludwig logró recuperar su conciencia y su intención ahora no es combatir como una bestia tratando de matar a una presa más débil, sino como un ser humano, con honor, un duelo entre combatientes capaces. Lo que hace especial a Ludwig es la historia que cuenta, no solamente te permite conocer un poco del personaje, como que fue un hombre de honor y alguien que tuvo relación con las bestias y la cacería, pero también que te cuenta la historia de alguien que de alguna manera logró sobreponerse a la maldición de la sangre, y que agrega un gran peso y punto de vista distinto al lore y mensaje de Bloodborne. Analizando el lore podemos conocer quién fue realmente Ludwig. Las primeras menciones de Ludwig con las que entramos en contacto se encuentran en las descripciones de ciertos objetos, siendo los más notorios de estos la espada sagrada de Ludwig, un espadón que también puede ser usado como una espada recta. Su descripción nos da a entender que era un arma común entre los cazadores pertenecientes a la Iglesia de la Sanación, que está inspirada por una espada legendaria que era usada por el primer cazador que trabajó para esta organización. Otras descripciones de objetos e interacciones con personajes refuerzan esta idea de que Ludwig era una figura prominente dentro de la iglesia, y que incluso tiene un estatus similar al de alguna especie de santo. Cuando profundizamos incluso más, podemos descubrir que en efecto Ludwig jugó un papel importante en la cacería y en el establecimiento del poder de la Iglesia de la Sanación. Cuando Lorenz, el primer vicario, se fue de Byrgenwerth, posterior a haber discutido con su maestro Willem respecto al uso de la sangre, se estableció en Yharnam, donde junto con otros seguidores difundieron los usos medicinales de la sangre, eventualmente llevando a la fundación de la Iglesia de la Sanación. Cuando se presentaron los primeros casos de la maldición de la sangre, la iglesia se alió con los cazadores, liderados por Gehrman, el primero de todos ellos. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia se enemistó con los cazadores de Gehrman, viendo sus números y técnicas insuficientes, y decidió establecer su propia facción de cazadores, conformado por clérigos y otros miembros de la jerarquía religiosa. El primero de estos nuevos cazadores fue, por supuesto, Ludwig. Ludwig sobresalió como un excelente líder, enseñando a sus cazadores a ser honorables y dedicados a su trabajo, creciendo rápidamente en número, e incluso se ofreció a entrenar a los propios pueblerinos para que tuvieran la oportunidad de defenderse. Este dedicado cazador tenía un as bajo la manga, su espada, Luz de Luna, una espada legendaria y que de alguna manera tenía conciencia propia, que ayudaba a Ludwig a mantenerse cuerdo y a no caer en las tentaciones de la sangre. Había quienes decían que la espada estaba maldita y que Ludwig había sido poseído por el espíritu de una bestia. Sin embargo, Ludwig se mantuvo sordo a estos rumores y siguió cumpliendo su deber. Lamentablemente llegó un punto donde los horrores contemplados por Ludwig fueron demasiados, incluso para la ayuda que le brindaba su espada, y sucumbió a la maldición de la sangre, transformándose en una monstruosa abominación y desapareciendo dentro de la pesadilla del cazador. Durante toda la campaña de Bloodborne nos enfrentamos a toda clase de bestias, las cuales sabemos que la mayoría fueron humanas en algún momento, pero tanto el gameplay como los distintos personajes se dedican a hacer énfasis en que una vez que una persona se entrega a la sed de sangre y se transforma, deja de ser una persona y pierde totalmente su conciencia y su humanidad, vendiéndonos repetidamente el concepto de que matar a las bestias es un acto de piedad e incluso de justicia, siendo necesario incluso llegar a matar NPCs que antes fueron nuestros compañeros porque ahora han empezado su transformación. El único personaje que aboga por la posible redención de las bestias es Yura, en Viejo Yharnam, pero su mensaje cae en oídos sordos, ya que al progresar en el resto de la campaña nuestro personaje y el resto de los cazadores siguen cazando. Además de que las bestias de Viejo Yharnam no ayudan mucho a hacer convincente su mensaje. Un caso muy claro de esta temática es la pelea contra el padre Gascoigne, quien se presenta como un padre de familia y miembro que anteriormente fue respetado en la comunidad antes de que todos se volvieran locos. No obstante, cuando nos enfrentamos a él, ha asesinado a su propia esposa y se transforma en una bestia feroz a mitad de la pelea. Con Ludwig nos encontramos con un caso único en el juego, donde una de las bestias más salvajes de todas y que parece ajena a cualquier redención,
De repente se encuentra a sí mismo y pide tener una muerte honorable, incluso sobreviviendo a la pelea como una cabeza cercenada solo para agradecer al jugador que le permitió volver a ser él mismo. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas de las bestias a las que asesinamos para llegar ahí podrían tener algo de humanidad todavía dentro de ellas, encerrada en algún lugar dentro de una pesadilla interminable? Tal vez la maldición no era tan incurable como se nos hizo creer. Como la vez pasada, recomiendo que se tomen el tiempo de analizar una traducción hecha por fans del tema de Ludwig, ya que no solamente el cambio en el ritmo nos sirve para indicar el momento en el que voz cambia de bestia a hombre, sino que la letra nos narra de forma general la trágica pero maravillosa historia de Ludwig. Dejo el link a esta traducción en la descripción y muchas gracias por ver.